La verdadera historia de Gautama Buda. Una mañana un hombre le preguntó: ¿existe Dios? Buda miró al hombre a los ojos y le dijo: no, Dios no existe. Ese mismo día por la tarde, otro hombre le preguntó: ¿qué piensas acerca de Dios? ¿Existe Dios? Buda miró al hombre a los ojos y le dijo: sí, Dios existe. Ananda, que estaba con él, se quedó muy confundido, pero él ponía siempre mucho cuidado en no interferir en nada. Si tenía alguna pregunta, por la noche, cuando todo el mundo se retiraba y Buda se disponía a dormir, se la exponía. Pero esa tarde, a la puesta de sol, otro hombre vino con una pregunta, muy parecida aunque formulada de forma distinta. El hombre dijo: hay gente que cree en Dios y hay gente que no cree en Dios. Yo no sé a quién creer. He venido a pedirte ayuda. Ananda estaba muy interesado en oír la respuesta de Buda. En un mismo día había dado dos respuestas absolutamente contradictorias y ahora surgía una tercera oportunidad y no hay una tercera respuesta. Pero Buda le dio una tercera respuesta. No habló, cerró los ojos. Era un hermoso atardecer. Buda estaba en un bosquecillo de mangos, los pájaros estaban posados en las ramas de los árboles, el sol acababa de ponerse y soplaba una brisa fresca. El hombre, al ver a Buda sentado con los ojos cerrados, pensó que quizás era esa la respuesta. Así que se sentó junto a él con los ojos cerrados. Transcurrió una hora y el hombre abrió los ojos, tocó los pies de Buda y dijo: tu compasión es grande, siempre te estaré agradecido por haberme dado la respuesta. Ananda no podía creer lo que veía, porque Buda no había dicho una sola palabra, y el hombre se marchó tan contento, totalmente satisfecho. Entonces Ananda le dijo a Buda: esto es demasiado, deberías pensar en mí, me vas a volver loco. Estoy al borde de un ataque de nervios. A un hombre le dices que Dios no existe, a otro hombre le dices que Dios existe y al tercero no le contestas. Y el tercero dice que ha recibido la respuesta, está contento y agradecido y te toca los pies. ¿Me puedes explicar qué significa todo esto? Buda dijo: Ananda, la primera cosa que debes recordar es que esas preguntas no las habías formulado tú. Por tanto, esas respuestas no eran para ti. ¿Por qué te preocupas innecesariamente por los problemas de otra gente? Primero, soluciona tus propios problemas. Ananda dijo: es cierto, esas no eran mis preguntas y las respuestas no iban dirigidas a mí. ¿Pero qué puedo hacer? Tengo oídos y oigo, y he oído y he visto, y ahora todo mi ser está confundido. ¿Cuál es la respuesta correcta? Buda dijo: ¿correcta? Lo correcto es la consciencia. El primer hombre era un teísta y quería que le reafirmasen su creencia de Dios. Vino con una respuesta hecha, solamente para que le reafirmasen su creencia y poder decir: estoy en lo cierto. Incluso el propio Buda me ha dado la razón. Por eso le he dado esa respuesta, solamente para perturbar su creencia, porque creer no es conocer. El segundo hombre era un ateo. También ha venido con una respuesta hecha, que Dios no existe, y quería que le reafirmasen su incredulidad para poder decir que pienso como él. Tuve que decirle: sí, Dios existe, pero el propósito era el mismo. Si eres capaz de ver mi propósito, verás que no hay contradicción. Estaba perturbando la creencia preconcebida del primer hombre y la incredulidad preconcebida del segundo hombre. La creencia es afirmativa, la incredulidad es negativa, pero en realidad ambas son una misma cosa. No provienen de alguien que conoce, y ninguno de ellos era un verdadero buscador, ambos acarreaban prejuicios. El tercero era un verdadero buscador, no tenía ningún prejuicio. Abrió su corazón y me dijo: hay gente que cree en Dios, y hay gente que no cree en Dios. Yo no sé a quién creer. He venido a pedirte ayuda, y la única ayuda que podía darle era una experiencia de conciencia silenciosa.
Las palabras son inútiles, y cuando he cerrado mis ojos he entendido el mensaje. Era un hombre con una cierta inteligencia, abierto, vulnerable, y cerró los ojos. Al profundizar en el silencio, al volverse parte del campo de mi silencio y mi presencia, ha empezado a adentrarse en el silencio, a adentrarse en la consciencia. Cuando transcurrió una hora parecía como si solo hubieran transcurrido unos minutos. No recibió ninguna respuesta en palabras, pero recibió la verdadera respuesta en silencio. No te preocupes acerca de Dios. No tiene ninguna importancia si existe o no. Lo que importa es la existencia del silencio, si existe o no la consciencia. Si eres silencioso y consciente, tú mismo eres Dios. Dios no es algo ajeno a ti. O eres una mente o eres Dios. En silencio y conciencia, la mente se disuelve, desaparece y se te revela la divinidad. Sin haberle dicho nada, ha recibido la respuesta, y la ha recibido de una forma perfectamente correcta. Gracias.